Me olvidé me olvidé de grabar. Ari, volvé a decir las preguntas para los que van a ver el video después. Bueno, eh, la pregunta, cuando hablábamos acerca de los reinos de la Francia de 1500, creo que fue algo acerca de, bueno, ¿y cómo se gobernaba, cómo se legitimaba el reino, si había leyes o qué había? Después quedó pendiente el tema de qué fue la Reforma Protestante y la Guerra de las Religiones. Y la que yo estoy agregando ahora es, bueno, toda la clase pasada estuvimos hablando acerca del Renacimiento, la Ilustración, la palabra de Dios, la razón, bueno, cómo es el pasaje entre la mentalidad religiosa y qué entendemos por, o cómo podríamos pensar que es la mentalidad burguesa. Que todo eso está construyendo las bases para lo que después vamos a ver en la clase siguiente, que son las revoluciones liberales. Listo. Bueno, thank you for the question. No, básicamente, para mí, eh, lo que podemos mencionar como acontecimiento que ha cambiado un poco el curso de los desarrollos históricos fue dentro de las invenciones la invención de la imprenta. Eso quería decir. Que ocurre en 1480. Gutenberg se llama. Si ponen en Wikipedia Gutenberg, sale imprenta y está todo el derrotero histórico de cómo fue que logra desarrollar su invento, los mecenas, quiénes lo financian, le sale bien, le sale mal, hasta que le sale. Y bueno, habíamos visto con que entre 1350 y 1450 se dio un parate por por las enfermedades, por la peste negra puntualmente, que terminó con un tercio de la población europea. Se generó un parate en el proceso o en el desarrollo histórico de acumulación capitalista, vamos a decirlo. Lo que se estaba dando era un proceso de cambio en el modo de producción. Y ahí ya tenemos que pensar que cuando la compañera, que no sé quién fue, preguntó cómo se gobierna, tenemos que pensar que está asociado a la relación, el dominio o la dominación en las relaciones de producción. Perdón, Gobierna el que gobierna una relación. Sí, 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 decime tranquila. perdón que te interrumpa. ¿Entre qué años era el parate, perdón? 1350, 1450. Porque en 1350 llega la peste, que se expande en todo el continente. Y entonces eso produce como aislamientos y las ciudades que se estaban formando alrededor de los reinos, los conos urbanos, ¿sí? Eh, que aglomeraba personas y que generaba problemáticas ya más parecidas a las actuales en cuanto a la convivencia, a los servicios básicos eternamente insatisfechos. Con la peste vino una isolación. ¿Por qué? Porque lo que se recomendaba era separarse para no transmitir la enfermedad. Entonces hay como un retroceso de 100 años. Eso puntualmente es lo que pasa. Pero en el Renacimiento, que es 1450, 1480, 1450, el motor vuelve a ponerse en funcionamiento. Uno podría decir que la marcha de la historia de la creación de un mercado y al mismo tiempo de la creación de relaciones estatales modernas tal cual las conocemos hoy y el camino a lo que va a llevar a las revoluciones burguesas, porque ya hay un cambio de mentalidad, vuelve a cobrar fuerza en este momento, 1450. Y este es un periodo de muchos inventos, pero el invento más importante dentro de estos inventos, me parece a mí, es la imprenta. Y bueno, lo estoy remarcando porque a partir de la invención, de la aparición, de la emergencia de la imprenta, son muchos los cambios que se producen, no les voy a decir conscientemente, porque nadie puede pensar hacia adelante conscientemente qué es lo que va a pasar, ni ninguno puede ser, digamos, puede controlar todos los acontecimientos y los procesos que se van a desplegar a partir de sus actos. Uno hace algo y no sabe cómo van a reaccionar los demás. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es imposible controlar las acciones humanas.
ni los hechos sociales. Por eso tampoco se puede en ciencias sociales predecir conductas. No podemos decir, si hago esto va a pasar aquello, nadie sabe lo que va a pasar. Podemos inferir cosas pensando en el pasado y nada más, y después no se corresponden. Claro, y decía, la imprenta es como cuando Steve Jobs creó el iPhone, más o menos. Eh, Porque fue un invento que modificó nuestras conductas para siempre. Y el iPhone fue un poco eso en el sentido de que a partir de un cierto momento estamos todos mirando una pantalla con un celular en la mano. Y eso cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad. No sabemos hacia dónde vamos. A mí me da un poco de miedo ser parte de este momento. Hubiese preferido no serlo. Pero bueno, Profe, yo ustedes no apuntes acá, nada más te aviso. Por las no, dudas. está bien. Por las dudas. No, no, me parece fabuloso. Yo no podría porque yo pertenezco a una generación del pasado y si yo tengo que tomar una punta, agarro un papel y un lápiz, no me sale de otra forma. Y aunque tenga un celular cerca, no puedo. O sea que te entiendo, Tatiana. Por eso no podemos controlar todas las cosas que pasan y por eso mm, todas todas las constituciones y las normativas creadas asociadas a una cierta mentalidad burguesa, hoy ya no se corresponden en nada con lo que pasa en el mundo. No voy a decir que esto es una crisis de representación, no sé qué voy a decir, pero nada va a coincidir con nada. No intenten ayornar, ajustar nada, porque si intentan ajustar algo de lo que dicen las leyes con lo que nos pasa, no van a entender nada. Con esto quiero decir que no es que yo sé cómo entender las cosas, sino no partir de ahí para entenderlas. ¿Y la imprenta qué es? Bueno, la imprenta es un dispositivo que permite imprimir los textos eh, más rápidamente, ¿sí? Y hacerlos circular, no tergiversarlos en cuanto a lo que alguien escribió en un papel, porque imagínense que si alguien escribe algo y una tesis, qué sé yo, una reflexión, y alguien la copia, y al copiarla la modifica, no puede haber circulación de ninguna idea que no sea transformada en la mediación por otros. El invento como tal modificó mucho las relaciones capitalistas, como cualquier invento que modifica las relaciones capitalistas. Puntualmente en el caso de la imprenta, bueno, hay unas nuevas técnicas en el desarrollo del papel, lo mismo que la tinta, lo mismo que estas máquinas, lo mismo que las partes que conforman la máquina y aquellos que van a producir esas partes que la componen, ¿cierto? Y además, bueno, eso modifica un poco las relaciones de producción en ese campo. Al mismo tiempo, la imprenta genera como producto textos y esos textos circulan. Y para mejorar la circulación hay que desarrollar caminos, puentes y sistemas de correo. Entonces eso empieza a generar un entrelazamiento más dinámico de relaciones que ya se pueden producir a distancia y ya no son directamente personales, ¿sí? Entonces, eh, los, las historias y las cosas que se dicen, las narrativas, que eran en la iglesia o en la plaza o tipo teléfono roto, ¿ustedes vieron el teléfono roto? Y se va deformando de uno a otro y se cuentan historias y se van engrandeciendo y este, se van produciendo fantasías respecto a las historias. La gente cree cualquier cosa. Imagínense que necesitamos tener historias como alimento del alma, porque un poco es todo un gran chusmerío. Eh, lo que pasa es que el Internet lo potenció. Bueno,
La imprenta lo que generó, de alguna manera, fue desarrollar, interrelacionar el mercado, ¿sí? Con todos estos elementos que les estoy diciendo, pero al mismo tiempo, cuando llega un libro a tus manos, lo primero que te nace es querer leerlo. Es como que te den un celular sin señal. No, dame internet. No tengo, si no tengo información. Es lo mismo. Te llega el libro y no sabes leer. Entonces, la necesidad de alfabetizarse, ¿sí? Es una necesidad lógica y un reclamo. Ahora, si yo tengo un texto, puedo leerlo. El texto que se empieza a imprimir, yo digo imprimir, no sé si es imprimir, bueno, a reproducir, es la Biblia, porque la Biblia contenía la verdad, y los únicos que podían decir la verdad eran aquellos que sabían leerla. Y no tenemos que pensar en la verdad como los términos actuales. Vieron que yo les dejé el texto de Descartes, de Feynman, en uno de los primeros textos habla de Descartes, que dice, bueno, voy a dudar de todo y en la duda voy a dudar de mí y de Dios, y bueno, le da miedo dudar de Dios porque siente que se fue a la mierda, no puedo dudar de Dios, porque si dudas de Dios y pensás que Dios no existe es como entrar a un precipicio, porque es como que todo el mundo que a vos te contiene se está desmoronando, entonces es como algo muy arriesgado, al mismo tiempo que es temeroso porque también puede ser que te maten por decirlo. Pero con este acontecimiento de este producto y la necesidad a partir de ahí de alfabetizarse, las cosas empiezan a cambiar en cuanto a la mentalidad. Podemos decir ahí que se empieza a desarrollar el segundo elemento de lo que puede ser la mentalidad burguesa, y no dije cuál es el primero, el segundo elemento de la mentalidad burguesa que podría llegar a llevar a las revoluciones que tienen después como producto nuestras constituciones. Un primer elemento de la mentalidad burguesa es el dominio de las cosas materiales. ¿Eh? ¿Qué significa? Significa que cuando, cuando nosotros tenemos posesiones, sabemos que son nuestras, de cada uno, somos propietarios de cosas. Las posesiones eh, nos dan cierta prerrogativa de poder, ¿no es cierto? Yo con lo mío hago lo que quiero. Todo eso no existía porque todos éramos criaturas de Dios y todas las cosas que estaban en la naturaleza eran creadas por Dios. Pero a partir del momento que se empiezan a generar relaciones capitalistas de producción y que empieza a haber acumulación, si bien está prohibido acumular y es difícil acumular porque no hay papel moneda, porque lo único que podemos acumular son posesiones materiales y nuestras manos no pueden abarcar tanto. Para acumular hace falta una representación, por ejemplo, papel moneda, que represente una riqueza que yo tengo pero que no la veo. ¿Mm? Todo eso es un proceso que se va dando poco a poco, pero la mentalidad burguesa es la mentalidad en la que aquellos que son dueños o amos de la relación de dominación en términos de producción sienten que pueden gobernarse y pueden gobernar el territorio y gobernar a otras personas. Entonces, a partir de esa posesión material, también el intelecto te hace pensar, bueno, yo me manejo como quiero. Uno todavía no lo dice, pero es muy posible que no piensen de la misma forma un príncipe, un noble cualquiera, que un siervo, que un capataz, que un aristócrata. Porque algunos solamente poseen sus manos como fuerza de trabajo y otros poseen tierras, esclavos y gobiernan situaciones fácticas. Entonces ahí hay un primer elemento de la mentalidad burguesa, pero que necesita otro. ¿Cuál? La construcción de una subjetividad que le permita pensar que eso que hace está dentro de lo correcto. Y ese es ¿entendieron lo que acabo de decir? Que eso que está haciendo
No lo, Selene dice no, dijiste no, porque si todos dicen que sí, digo, bárbaro, le sigo. Nada, me trabé en la parte de construcción de subjetividad y se me mezcló Ah, ahí. la maté, sí. No, o sea, por ejemplo, tenés un montón de posesiones, ¿sí? Controlás un montón de situaciones. Vos sos contratista del rey. Vamos a decirlo, Ari preguntó por el 1500. Sepan que en el 1500 los reinos funcionan como países. No se imaginen una cosa isolada de un principado por acá, otro por allá. Ya el mundo funciona como hoy. En 1500 hay un rey que gobierna un territorio que está más o menos delimitado, cobra impuestos directos. Los impuestos generan un sentido de pertenencia. El que paga impuestos es miembro del reino, el que no paga es extranjero. Siguen, ¿no? Las relaciones, las fuerzas reales se ven en todo el territorio, las guerras están bien identificadas y estamos hablando de poblaciones de millones y millones de personas. Para que no piensen que en el 1500, 1600 estamos muy diferente a hoy, a eso quiero decir. Bueno, la burguesía, ustedes saben, paga impuestos a la monarquía y no lo rechaza de plano, tiene que crearse, tiene que generarse una conciencia respecto de que eso no sería lo correcto. Eso quiero decir, Selene. ¿Qué significa una conciencia? Algo que me haga pensar que que las relaciones que yo establezco con aquellos a quienes yo gobierno en el plano material del día a día, esté dentro del orden de lo correcto. Va a ser todo un proceso de cambio mental, pasar de una situación en la que todo lo gobierna el Señor a una en que son los propietarios los que construyen una soberanía. Esa es la revolución, puntualmente hablando. Esa es la revolución. Las revoluciones burguesas que dan nacimiento a las constituciones es eso. Es poner en un nuevo, bueno, esto ya ahora lo voy a decir en un rato, pero que aparezca un texto que diga que lo que estamos haciendo está dentro del orden de lo correcto y que el nuevo mundo es un mundo de propietarios. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de la invención de la imprenta y la circulación de los textos, uno puede, como burgués o como alguien que está en una buena posición y tiene posesiones, ahora sabe que puede leer el texto, estamos hablando de la Biblia, y hallar la verdad por sí mismo. Entonces ya no necesitan más ni de los clérigos, ¿cierto? Y en algún momento ya no va a necesitar más del rey, cuando ya considere que ni siquiera ese texto es la verdad y que la verdad está en otro lado, la verdad está en las cosas. Por eso decía que hay un primer elemento de la mentalidad burguesa, que son las relaciones sociales de producción y dominación en el mercado, y un segundo elemento, que es la construcción de una subjetividad que te haga creer que eso es lo correcto. Ya que estoy, voy a tirar una que no tiene ni idea de la que voy a decir, pero la voy a decir. Eso es lo que dice Gramsci, no lo conocen, pero no importa, que es cuando hay un bloque histórico, que es una correspondencia entre relaciones de dominación del mercado y relaciones subjetivas de dominación en lo que él llama la superestructura. Perdón, si el que no lo entendió, ni se preocupe por lo que acabo de decir. Y perdón, ¿y esto es todo lo que genera las revoluciones, dijiste, que después arman las constituciones? Bueno, no, para eso falta un montón. Pero, pero, Ah, Pero no, pero pará, es el camino, es el camino. O sea, hace falta todo esto para que después se motoricen las revoluciones. O sea, sin esto no va a pasar. Ah, bueno, vamos al acontecimiento. Cuando se desarrolla la imprenta, es en 1480, creo. eh, Europa está conformada por tres grandes reinos, ¿sí? Está el Sacro Imperio Romano Germánico, que es todo España, una parte de Italia y lo que sería eh, un poco de Austria, Suiza, Alemania, ¿cierto? Está, bueno, el imperio
británico, o mal dicho en este momento sajón, todavía no es sajón, pero los sajones son los populares. Y está el imperio, el reino francés, que está en el medio. Y está el papado, que tiene sus agentes burocráticos que son entre clérigos barra príncipes, con ejércitos, territorios. ¿Alguien me está hablando? No. ¿Y qué más? Ah, sí. Y cuando... Y el territorio está más o menos reconfigurado ya. Es decir, los reinos están bien establecidos. Y escuchen lo que voy a decir. La guerra, o sea, no, las disputas de poder hasta 1500 eran entre los diferentes territorios de nobles. Lo vuelvo a decir, o sea, si uno tiene que decir, ¿entre quién es la pelea? La pelea que sale en los diarios de la época, que no hay diarios todavía en la época, no existen. ¿Qué disputa mostraría? Bueno, mostraría las peleas entre familias de nobles que se pelean por territorio. Hacia el 1500, todo esto ya está más o menos definido. Hay solamente grandes nobles en grandes extensiones territoriales. Toda la pequeña nobleza, no vamos a decir desapareció, se reconvirtió. Algunos pasan al vandalismo y al pillaje, ¿sí? Otros terminan siendo prestamistas de los reinos. No todos supieron reconvertirse correctamente. Entonces quedan en el territorio lo que llamamos los grandes nobles, para quienes una alta aristocracia barra burguesía trabaja. Es decir, grandes nobles, como si fuesen provincias, ustedes imagínenselo. Una más importante que es el reino principal, la capital, y alrededor de cada uno de esos mm, pequeños condados, municipios, una clase productora compuesta de burguesía, alta burguesía, baja burguesía, trabajadores, urbanos, ¿cierto? Entonces empiezan un poco a cambiar las relaciones de fuerza. ¿Vieron la novela de La Cenicienta? Esto es bien ilustrativo. Aparte siempre es bueno un parate para que los estén pum, pum, pum dándoles. ¿Vieron La Cenicienta, no? ¿Se acuerdan de La Cenicienta? Uno pensaría que la protagonista de La Cenicienta es La Cenicienta. Y el zapato, y ella se quiere casar con el rey, y piripipi. Pero en realidad la protagonista principal de la novela es la madrastra. Todos sabemos que el rol principal es el de la madrastra. ¿Por qué? Bueno, porque es la que está motorizando a partir de la conflictividad de la novela. Sin la madrastra no hay novela. Y lo que le está pasando a la madrastra prácticamente es que el mundo que ella conoce está desapareciendo. El mundo en el que los nobles son poderosos está desapareciendo porque estamos pasando a un mundo de posesiones. Ella no tiene ninguna posesión. Entonces quiere casar a las hijas con el príncipe para salvarse. ¿Entienden? Esa es la gran preocupación. Sí, de hecho, ven la película, no sé si vieron la película, hay una película, ya quedó re vieja la película, pero en el final de la película, la madrastra y las hijas terminan limpiando sábanas en el tercer subsótano del castillo. Es decir, perdieron todos los privilegios estamentales. ¿Y eso saben qué significa? Que cambió el sentido del valor de las cosas. El valor ya no está en un título de nobleza, sino en posesiones materiales. Eso también es mentalidad burguesa. ¿Lo pueden ver? Y eso les puede hacer pensar a un burgués, le puede hacer pensar, ¿para qué quiero yo un título de nobleza si con las posesiones me alcanza? ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Para qué yo quiero ir al palacio que me inviten a una fiesta? Si ahí podemos pensar, ahí aparece el concepto de la casta. Si esos están despilfarrando todo el día, no pagan impuestos, se la pasan de fiesta en fiesta, ¿y quién crea valor? ¿Entienden?
Entonces ahí aparece como una distinción entre una clase dirigencial parasitaria y una clase que produce que no quiere que la molesten en la producción. Y ahí, si quieren, puede salir el concepto liberación de las fuerzas productivas. Advierten esto, cómo se va construyendo esta idea. En 1400, vuelvo al acontecimiento, perdón, yo voy y vengo. En 1480, cuando se inventa la imprenta y empiezan a circular los textos, les decía, las relaciones de fuerza estaban cambiando. En el imperio, en el Sacro Imperio Germano Romano, Sacro Imperio Germánico Romano, no sé cómo se llama, el que gobierna Carlos V, eh, le queda muy lejos la parte de Alemania. Y allí está lleno de príncipes que tienen un sistema administrativo muy distinto al que tienen en el sur, en el que los príncipes votan en una especie de congreso de nobles de nobles, este, y, y le rivalizan a Carlos V. ¿Está? Estoy contando ahora la superficie de un problema que es mucho más complejo, pero para que tengamos una noción. En 1515, en 1515, con este temita de que está circulando la Biblia por todos lados y que va llegando a las manos de todos, cuando empieza a llegar a las manos de todos la Biblia llega en latín, el idioma que se habla en el poder. El latín es un poco como el derecho, la forma jurídica. ¿Por qué? Porque la forma jurídica se constituye como una barrera de aquellos que quieren entender y participar en el ejercicio de poder. El derecho es una representación y si vos no conoces cómo funciona el derecho, no podés participar. Un poco tenía esa función en latín en el que estaban escritos los textos sagrados para poder hallar la verdad. Algo así como saber leer la Constitución. ¿Siguen esto que estoy diciendo? ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque cuando llega el latín a todos lados, en Alemania, yo digo Alemania, no existe Alemania, pero en la parte norte del reino, no saben leer latín. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a imprimir la Biblia, perdón que diga imprimir y tal vez técnicamente no sea, si alguien me lo quiere corregir me dice, en el propio idioma que habla cada uno. ¿Siguen? Entonces, se empieza a generar una nueva noción, que es, no me hace falta ir a misa para llegar a la verdad y para que me iluminen. Puedo llegar a Dios por mí mismo y a yo llegar a la verdad y tener conexión directa. ¿Eh? No me mientan, yo tengo toda la información en la mano. Guarda que eso no es el celular, porque podría serlo. Tengo todo en la mano. Entonces, aparece un tipo que es un dirigente de la Iglesia Católica Alemana, que se llama Martín Lutero, ¿lo tienen de nombre? Y escribe unas tesis, las 95 tesis de Lutero. Y bueno, básicamente lo que dice, a ver si lo tengo y lo puedo leer. ¿Me aguantan? Yo para citar algo. No, no. ¿Por qué no me guardé las citas? Bueno, lo voy a decir yo. Básicamente lo que dice Lutero es, dentro de las tesis, esperen que esperen, ¿me esperan un segundo? Un segundito. Esperen, estoy en clases, termino y te llamo. Ahí va, 9:30. Perdón. Em, Básicamente dice, bueno, eh, que la Biblia se escriba en el idioma de cada uno, ¿sí? No, tengo que encontrar la cita. ¿Me esperan un toque? Si lo leí hace un ratito. No, no, no lo tengo. Qué pena.
Este es el momento en el que alguien puede preguntar algo mientras yo me distraigo. Ah, bueno, no lo tengo. ¿Saben por qué? Tengo la parte, Lutero se dijo unas cosas y después se arrepintió. Y estoy en la parte que se arrepintió. Pero buscalo tranqui, no nos molesta. Me gusta tu actitud, me gusta tu actitud, de que no les molesta. La reforma protestante, mm, por si no se dieron cuenta, estoy en la reforma protestante. La argumentación de Martín Lutero, gracias. ¿Quién me dijo que lo busque tranquilo? Bueno, no Yo. importa. ¿Viste? Uno se desespera. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque estamos mediados por la distancia. Me gustaría mucho que esta clase fuese, ¿cómo se dice? Presencial. Se tendría otra dinámica. Nos conoceríamos mejor. Bueno, un cristiano, dice Lutero, está sujeto sobre todo al Señor y a nadie más que a Él, incluido quien escribe. Algo así como, esto que bueno, es muy poquitito lo que acabo de leer. Esto lo que hace es que se empieza a traducir la Biblia en todos los idiomas y básicamente lo que plantea la reforma luterana, Lutero lo que genera dentro de la iglesia es un agrietamiento, porque genera la reforma protestante, que es el protestantismo dentro de la iglesia católica. Pero lo que está de fondo, o que subyace en realidad, es la pelea entre los nobles del norte contra el catolicismo de que gobierna desde el papado y de Carlos V, que creo que está, no sé si en Toledo o en Madrid o en Salamanca, vaya uno a saber dónde. Este, Al mismo tiempo, cuando Lutero dice esto, bueno, clava con un cuchillo en la puerta de la iglesia una de las tesis, y pone esto, ¿no? Todos podemos llegar al Señor por nosotros mismos. La iglesia era muy criticada por su ostentación, ¿sí? Por los altos impuestos que cobraba, por las indulgencias que vendía. Tenía, tenía una indulgencia para leer, a ver si la encuentro, que es muy graciosa. Va, graciosa. No sé si es graciosa. Bueno, ¿saben lo que es una indulgencia, no? El perdón. Yo digo, ¿saben? Como por soy judío, no entiendo un pirulo de todo esto. Pero la gente compraba una especie. Ah, ahí está. Acá la tengo, miren. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Muy bueno. O sea, eso andaban diciendo y la gente compraba la indulgencia, que era como comprar un perdón. Y esto, junto con otro, el diezmo, distintos tipos de diezmos, distintos tipos de tasas y contribuciones, genera mucha molestia, sobre todo en la clase burguesa productora, que sienten que esto es un abuso. Lo que quiero decir con esto es que en realidad había un problema principal entre grandes príncipes del norte contra las autoridades del sur del reino, en el medio de Francia, y al mismo tiempo había un montón de conglomerados urbanos que se habían formado, que lo explicamos la clase pasada, en los que se había generado un montón de nueva conflictividad y había una multiplicidad de reclamos. Cuando Lutero, esto es lo que quiero decir tal vez más importante, discúlpenme toda esta digresión en que perdí tanto tiempo, cuando Lutero proclama dentro de estas tesis de alguna manera empieza a generar una nueva subjetividad o si quieren empoderamiento. Entonces, un montón de reclamos que estaban ahí latentes pero que no terminan de cristalizarse, ¿sí? Gracias a esas tesis toman una mejor forma. En 1525,
dentro de lo que llamamos la guerra de las religiones, que uno podría pensar que son entre católicos y protestantes, son guerras por las conquistas del territorio, pero que están motorizadas por una población también encolerizada. Y dentro de estas, en 1525, se da uno de los mayores levantamientos armados en el continente europeo. Yo les diría incluso el más importante hasta la Revolución Francesa de 1789, que se llamó la Guerra de Paisanos. Ustedes pueden poner Guerra de Paisanos 1525 en Wikipedia y les va a salir. Fue un levantamiento que recorrió todo el territorio, que terminó con, no sé, 300.000 personas armadas, ciento y pico, 150.000, son estadísticas totalmente incomprobables, de personas muertas, ¿sí? Pero que se fueron dando en barriadas en diferentes poblaciones, alentadas por muchos burgueses, muchos nobles, que rivalizaban entre unos y otros. Esperen que me está sonando el teléfono, aguántenme. Esperen, perdí la cámara, me aguantan que tengo que poner la cámara de vuelta. La madre. Aguántenme. Me llaman porque estamos en hora de trabajo. Esperen. Y yo uso el celular como cámara. ¿Cómo me joden? You cannot... Oh, no puedo minimizar. Cagamos. No me deja minimizar la pantalla cuando estoy grabando. Pero... Eso te pasa por quejarte tanto de internet y las redes, ahí tenés. ahí está, volví, pará. No, esperen. Me están hablando. Estoy jodiendo la clase, todo. Es terrible. Pará, me están escribiendo importante. Espera. Aguántenme. Ari, ¿podés rellenar este espacio? Vamos a una pausa. Sí. Esperen. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario que quiera hacer? Es muy importante esto de la mentalidad burguesa. Es todo el camino que se está haciendo desde el siglo XIII, XIV, XV, que crea las bases y las condiciones para las revoluciones liberales. Y también es muy importante, además del dominio de las cosas naturales, que yo podría agregar la reconfiguración de la tierra, la construcción de subjetividades. Creo que la clase pasada yo había dicho algo por el estilo acerca de por qué nos vamos al siglo X. ¿Por qué no arrancamos con la Constitución y empezamos? Bueno, la Constitución es esto, planteamos el debate de Constitución, constitucionalismo. ¿Por qué nos vamos al siglo X? Y en ese intento de respuesta yo había dicho que en el siglo X resurge el comercio, y hay un actor que va a ser nuestro actor protagonista, que es la burguesía, que hay muchos tipos de burguesías, que son los que dirigen, también está el resto, para no hablar del pueblo, que es una palabra que me genera problemas, y yo creo que dije algo por el estilo, la burguesía se va constituyendo como un actor económico, como un actor social, y finalmente, por el poder político, por tomar las decisiones del Estado. Y la idea de la construcción de subjetividad, estaríamos en el plano de actor social y construir discursos para legitimar esos cambios en las relaciones de poder. Y lo podrían vincular con la idea de soberanía, si la soberanía para el siglo XV, las monarquías absolutas, estaba en el rey, porque era el representante de Dios, porque hablaba de Dios y porque la palabra de Dios explicaba cómo son las cosas, la soberanía empieza a pensarse, a partir de todo esto que estoy describiendo y narrando, bueno, la soberanía puede estar en los individuos, no tanto en alguien que habla con Dios, sino en los individuos. Y ahí empiezan a ver algunos autores del contrato, los contractualistas, y si hay tiempo después hablamos. No sé si Sigman está, si no sigo... No, sí.
Lo que pasa es que me llevé las llaves de la oficina y están todos los empleados afuera. Bárbaro. Son las 9, todos acaban de entrar y yo acá pelotudeando, básicamente. ¿Sabes qué pasa? También esto es libertad para mí, ¿no es cierto? Pero ya está, le dije que. Ay, espérenme. Estoy viendo la cámara de Licencia para vuelta. los trabajadores, Sigma. ¿Cómo? Que hoy se da licencia para los trabajadores. ¿Decís? No sé, Ahí está. No, igual yo pensé que estaba en el video. Bueno, no sé hasta dónde llegué. Pari, ¿qué dijiste? ¿Estabas resumiendo todo hablé esto? de la legitimidad, la soberanía, un montón de temas todos juntos, que cosas que a vos no te gustan, pero la mentalidad burguesa, cómo se va reconstruyendo el poder de la burguesía en el ámbito económico, social y político, la soberanía y la legitimidad. Bueno, está bien, me sirve, está bien. Bueno, lo que igual está perfecto, porque en esto estamos, en 1525 les dije, se da la revolución o la guerra o la rebelión, vamos a llamar, porque finalmente no fue una revolución más grande hasta la Revolución Francesa. Hubo muchos levantamientos eh, motorizados muchas veces por nobles, ¿cómo llamarlo? Que quedaron afuera, burgueses que quieren tomar más posesiones, situaciones fácticas de poder, en la que se mezclan reclamos populares con reclamos no populares, sino de élites. También es importante que ustedes sepan que no una revolución siempre está, digamos, ideológicamente construida a partir de una única demanda o reclamo, sino que siempre hay un conjunto de demandas, de reclamos democráticos, populares o de élites de poder, pero que cuando todas a la vez son insatisfechas, se puede generar el marco propicio para que una de esas eh, genere o construya un discurso que aglutine a todas. Y ahí empiezan a aparecer discursos tales como la libertad, la igualdad, ¿cierto? Pero que de base esconden o llevan adelante reclamos puntuales. En 1525, a partir de la Reforma Luterana, un montón de conflictos que ya se venían dando desde hacía mucho tiempo estallaron. Y las clases dominantes no pudieron controlar el curso de los acontecimientos. ¿Siguen de esto que estoy explicando? Y terminó todo en un gran baño de sangre, por supuesto, no podía ser de otra forma. El gran líder de esa protesta se llama Thomas Münster, que fue un líder campesino que de alguna manera radicalizó el discurso de Lutero. Lutero, que fue un dirigente de la iglesia que se arrepintió un poco de lo que dijo y quiso volver para atrás. Pero aunque él haya querido volver para atrás, la, las consecuencias de lo que él dijo no pudieron detenerse, ¿entienden? Y esto es muy importante. Sí, Perdón, sí, ¿te referís a lo que dijo con respecto a que todos pueden llegar a la verdad por sí mismos y exact- que no están en la iglesia? Ok. exactamente. Y a las críticas, ¿Esto porque generó como la revolución y todas esas muertes que estás diciendo? sí, en realidad lo que generó puntualmente son dos cosas. Por un lado, el acontecimiento puntual de 1515 a 1525, lo que generó puntualmente fue la guerra, la rebelión de paisanos de 1525. Eso es un acontecimiento puntual, pero en la posterioridad dejó una estela, una marca imborrable, que es esta idea de que el pueblo puede, ¿cómo vamos a llamarlo? Mire, vamos a decirlo así, es muy importante que vean que aparece esto. Puede generar o enarbolar, escuchen, un discurso de poder alternativo al oficial. Es decir, pudo aparecer por primera vez una discursividad que rivaliza contra los poderes instituidos, contra la hegemonía, contra, en ese momento era el discurso de Dios o de la monarquía absoluta, ¿entienden? Pero básicamente la posibilidad de un discurso alternativo, Gramsci diría, vuelvo contrahegemónico.
eh, iba a hablar de Thomas Munster, era inicialmente un seguidor de Lutero, pero contrariamente a Lutero, adoptó una postura totalmente radical y revolucionaria, abogando por la liberación de las armas. Pretendía establecer su visión de un orden social justo, la abolición de los privilegios, la disolución de los monasterios, la creación de refugios para los desposeídos, donaciones para los pobres, igualdad para todos. Y bueno, acá el texto habla de un comunismo primitivo. Yo no sé si habla de un comunismo primitivo, pero sí lo que podemos llamar un sentido de justicia o de igualdad más real en cuanto a las posesiones materiales. ¿Sí? ¿Siguen esto que digo? Y esto, si bien fue sofocado, ya después nadie más habló de las guerras. Ustedes no escuchan que se habla de la guerra de paisanos en ningún lugar. Y esto es muy normal porque los discursos generalmente se generan desde el poder y son contrarios y no van a ser, y van a ser contrarios a los intereses de sectores antagónicos. Recién el que vuelve a escribir sobre la guerra de paisanos es Engels, el compañero de Marx, en 1850. O sea, imagínense, recuperando esas batallas para rememorar las nuevas batallas. Ya que está dicho sea de paso, para no, aunque no las esté mezclando, otra gran revolución popular fue la de 1848, el periodo en el que escriben. Bueno, pero vuelvo. Entonces, a partir de este momento, 1525, ya el continente se va a transformar en un polvorín, ¿sí? Y toda la legitimidad y el orden establecido por la verdad divina empieza cada vez más y con mayor fuerza a ser cuestionado. Entonces, para la compañera que preguntó cómo se gobernaba, bueno, uno diría, ¿cómo se gobierna? Y entonces ahí la respuesta sería, tenés un gobierno material de la situación fáctica y un gobierno subjetivo que tiene que ver con la representación y las ideas. Vos necesitas, no sé quién la preguntó, pero la que lo haya preguntado donde esté, uno necesita para gobernar controlar la situación material y dotarla de una legitimidad que significa un conjunto de ideas que te permitan decir que lo que estás haciendo es lo correcto, que permitan que aquel que es gobernado sienta que esa gobernabilidad está dentro del orden de lo correcto. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? La legitimidad en el ejercicio de poder es esto que estamos diciendo, que es, de alguna manera, relacionar ambos conceptos, el de las ideas y el de la materialidad. Durante todo este proceso que vamos a llamar guerra de religiones, va a ser guerras entre protestantes y católicos por apropiación del territorio con la excusa de definir cuál va a ser la religión de tal o cual territorio, si va a adherir a la corona católica, al absolutismo o católico o al protestantismo. Lo que se va a esconder de fondo es luchas intestinas por controlar los territorios y las gobernabilidades entre los diferentes nobles o poderosos. Y entonces empiezan a haber un montón de rebeliones que ya no son rebeliones pueblerinas locales, sino que ya son rebeliones más importantes que llevan adelante como bandera cambios más profundos en cuanto a las representaciones y las ideas. La revolución protestante lo que trae entonces con esta idea de que todos podemos llegar a la verdad es la idea de empoderamiento y que todos podemos gobernarnos por nosotros mismos. Entonces trae como consecuencia, ya lo dijimos antes, pero lo decimos ahora con más fuerza, trae como consecuencia la posibilidad de lo que llamamos la mentalidad burguesa. ¿Cuál es? La de que todos podemos gobernarnos a partir de nuestra propia razón, de nuestras propias ideas y podemos gobernar nuestros propios cuerpos. Entonces, entre el 1500
y 1600 se empieza a configurar ya no solo una materialidad, sino también una subjetividad o espiritualidad. Es decir, los burgueses son, escuchen esto que voy a decir ahora, los burgueses son cada vez más poderosos en tanto y en cuanto el reino más grande sea. ¿Por qué? Porque más contratistas del reino necesita la administración central para abastecer un montón de funciones que desarrolla. ¿Y quién las provee? La burguesía. ¿Sí? No hay más nobles, cada vez menos. Entonces la burguesía, que antes peleaba contra el noble de turno y se aliaba con la monarquía, va a llegar un momento en que va a sentir que la monarquía no es alguien con quien aliarse, sino es alguien con quien rivalizar. Yo no sé si esto lo hablamos en la clase pasada, me parece que sí. Hablamos de las ciudades liberadas, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Díganme. No, creo que no. Qué bárbaro. ¿Posta? No. No. ¿Cómo era ese Cuando, concepto? ¿cómo? ¿No? ¿Cómo era ese concepto de las ciudades liberadas? Cuando la monarquía central, lo voy a decir, sí hablamos de las ciudades libres como el inicio del comercio, pero solo eso se nombró. Estoy leyendo a Erika. Miren, cuando el monarca se conquistaba un territorio en la expansión del reino, ¿sí? Esto es antes, no, a partir de 1525 ya está todo desarrollado. Para la conquista necesita tener conexiones locales. Nadie puede conquistar un territorio sin conexiones locales, ¿cierto? Es decir, vos no podés entrar en un territorio donde está todo funcionando y conquistar y gobernar por derecho de conquista así porque sí. Si bien el derecho de conquista funciona como discurso, necesitas a alguien que te apoye de adentro. Y al interior de cada territorio había una relación de fuerzas entre el noble de referencia que cobraba un impuesto a su burguesía a cambio de protección y seguridad. Pero la burguesía pacta con la monarquía central cuando ésta llega con sus ejércitos. Si no era un casamiento arreglado, era una conquista. ¿Y qué es lo que pacta? Bueno, la burguesía le provee fuerzas. Ustedes piensan que la burguesía no es un señor con una fábrica. La burguesía tiene esclavos, tiene siervos, tiene cuerpos a disposición. Se los provee al monarca, ¿sí? Para que luchen contra las fuerzas de los nobles. Siempre de título puede estar el de la guerra de religiones, pero al principio no, porque todavía no había revolución protestante. ¿Y qué le dice la monarquía? Le dice, bueno, y después de eso te vas a desarmar, le dice al burgués, y me vas a pagar un impuesto directo a mí, al monarca. Más barato que el impuesto que le pagás o la multiplicidad de impuestos que estás pagando, tanto a la iglesia como al noble local. Entonces se establece una relación directa entre el monarca y la burguesía. Pero cuando el monarca conquista y la burguesía le dice, está bien, yo te voy a proveer a tu ejército y te voy a pagar el impuesto a vos, el monarca le concede a la burguesía. ¿Qué le concede? Le concede ese territorio como una ciudad liberada. Si llega la monarquía, llega para liberar. Y en esa liberación le dice a la burguesía o a los aristócratas o a los referentes locales, ustedes a partir de que ganemos la guerra, vamos a desarticular la administración central y van a organizarse con un parlamento. Ese es el concepto fundamental. Van a organizarse con un parlamento. Este parlamento va a ser el parlamento de las cuestiones locales y lo vamos a llamar la Casa de la Burguesía. Entonces, hacia 1525 lo que se consolidan son reinos centrales con fuerzas desplegadas en todo el territorio, pero en el que las cuestiones locales son administradas por un parlamento local gobernado por la burguesía local.
y para el resto de las cosas se paga un impuesto a la monarquía central. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es muy parecida a la dinámica que tenemos en la actualidad, y todos los países tienen, entre un gobierno central y gobiernos subnacionales, ¿sí? Con parlamentos locales. Solo que no eran parlamentos iguales como hoy, eran casas de la burguesía, como cabildo si quieren. ¿Por qué decía esto? Porque cuando, ¿se entendió? Se llena el territorio de ciudades liberadas con parlamentitos. ¿Y por qué decía esto? Porque cuando del 1500 al 1600, ya las burguesías locales empiezan a advertir que lo que al principio fue una buena relación estratégica entre el monarca y la burguesía, ya no lo es tanto. ¿Por qué? Y porque ya no tiene sentido pagarle un impuesto a la monarquía real que me asegura protección si yo dispongo acá de todo, si los impuestos que me cobran son muy abusivos, si los encuentro confiscatorios, si entiendo que cercenan mis libertades, si considero que no me deja el monarca desarrollar con plenitud mi potencialidad, si no me permite acumular riqueza, eh, si siento que si le corto el chorro, le hago caer la administración. ¿Qué significa esto? El monarca, para atender la situación fáctica de gobernabilidad del reino, necesita tener una buena administración, un buen ejército, buenos recaudadores de impuestos y un montón de nuevos ministerios que cumplen un montón de nuevas funciones. ¿Quién provee a todo eso? La clase productora, todos, para que se entienda. Entonces, en esa relación, la burguesía empieza a pensar, bueno, ¿quién depende de quién? ¿Nosotros del monarca por protección o él de nosotros? Porque le podemos generar un gran quilombo. No creo que lo piensen así, pero ustedes lo pueden entender hoy así. Entonces, todos estos elementos empiezan a crear en la mentalidad de los burgueses esta posibilidad de romper con un monarca que antes veían como la posibilidad de la liberación a verlo ahora como un freno o un límite a el ejercicio de los derechos, por lo menos de comerciar, de acumular y los derechos más elementales. No digo que las revoluciones se hayan hecho puntualmente con esta narrativa de libertad. Las revoluciones se hacen con reclamos puntuales. Pueden ser reclamos religiosos, reclamos de una situación de un impuesto que no me gustó, pero cuando ya en la mentalidad todo esto está desperdigado, va a ser muy imposible detenerlo. Miren, les voy a dar un ejemplo actual. ¿Vieron Chile? Que justo ahora se votó hace poquito la Constitución, ahora, el domingo. Y yo no sé si saben cómo empezó el problema de Chile, pero la mecha que se encendió fue a partir del boleto que quisieron cobrar y aumentar 30 pesos a los estudiantes, y los estudiantes empezaron a saltar del molinete y a colarse en el subte. ¿Sabían que fue por eso? Esto fue en octubre del 19. Sí. Y eso es muy puntual. Y uno podría... Lucas, ¿querés decirme algo? Sí, quería hacer una acotación Dale, personal. dale. Yo viví en Chile hasta el año pasado y Ajá. viví todo el proceso ese. Sí, Estuve estuve cuando se incendiaron las estaciones, cuando subieron el boleto, cuando se llama a votar una nueva constitución. Estuve pendiente el domingo, que ganó el 62% del rechazo. Nada, lo tengo muy latente. Eso solamente quería acotar. No, tenés que dar tu opinión ahora. No tenés que no, solo decir eso. déjalo, está perfecto, Lucas. No, Lo que yo iba a decir de eso está perfecto. Es que empieza como una situación muy puntual, y si uno como que se mete ahora en esa historia, diría, no, bueno, esto empezó por el reclamo del subte, pero ¿por qué escaló tanto? Entonces uno empieza ahí a mirar para atrás y a querer tratar de entender qué hay en ese tejido social. ¿Era solo eso? Eran un montón de cosas, pero que no se llegaban a manifestar, digamos, todas, pero a partir de unas como que todo más o menos se fue estructurando.
Si hubiese habido una atención a ese reclamo puntual, tal vez no pasaba nada, pero eso se fue sumando a un montón de otras cuestiones que venían de hace mucho tiempo y que pueden emerger en el momento de la conflictividad. Lo estoy diciendo esto también porque así surgieron todas las revoluciones. En Inglaterra fue por, lo voy a decir ahora como síntesis, en Inglaterra fue por un rey que asume y dice que asume por derecho de conquista, se pudrió todo y empezó a cobrar impuestos abusivos, no le gustó a unos, que ya venían medio envalentonados. Pero en Estados Unidos, ¿saben? Fue por el impuesto al estampillado, la Stamp Act, que fue así como lo que hoy podríamos llamar un impuesto al Internet o a la bajada de datos. Eso sería lo que quisieron cobrar en Estados Unidos en 1765. Incluso les diría, sintetizando, que esa Stamp Act nunca funcionó. Nunca funcionó porque se derogó al poco tiempo, pero eso fue lo que motorizó un montón de otros reclamos que venían ahí como estando latentes. En la Revolución Francesa, lo que pasó eran situaciones puntuales de subía el precio de la harina porque había malas cosechas, subía el precio del pan, la gente no sabía cómo alimentarse, encarcelaban a uno por reclamar y robar un poco de pan, la gente se enardecía con eso, el rey los metía presos en la Bastilla. Entonces un hecho puntual así desencadenó en un gran quilombo, pero había un montón de reclamos dando vuelta. Y hace muy poquito en Ecuador, por ejemplo, empezó un reclamo porque aumentó el precio de la nafta. Y uno diría que, pero solo porque aumentó el precio de la nafta de un puchito, se pudrió todo. No, había un montón de otros problemas. Me siguen, ¿no? Entonces yo, ¿por qué expliqué básicamente todo esto de la imprenta, de la incipiente alfabetización, del empoderamiento de las personas? Porque todo eso empezó a cuestionar, de alguna manera, el discurso de la legitimidad que regía hasta ese momento, que era el discurso de la divinidad y la verdad del Señor. Pero eso se dio la mano con una situación fáctica en la que el territorio se había modificado, las tierras estaban reapropiadas, las relaciones de producción se habían modificado, las ciudades habían crecido, al interior de las ciudades los conflictos eran mucho más grandes. ¿Por qué grandes? Porque la gente en la ciudad empieza a tomar sentido de lo que es la injusticia, en el campo eso no se ve, y en la ciudad sí, ¿sí? Y esto va a ser lo que va a generar, de alguna manera, la idea de que puede haber otra forma de legitimar el poder que no sea la de la verdad divina. Y empiezan a aparecer un montón de discursos alternativos. ¿Qué son discursos? Discursos de soberanía que no son el discurso de la soberanía de la monarquía absoluta. Últimos conceptos. La monarquía absoluta gobierna materialmente a partir de buenas políticas públicas. ¿Qué significa? Significa que sabe que si hay malas cosechas va a subir el precio de la harina y consecuentemente el precio del pan, y que si no tiene granos o pan o harina para alimentar a la población, se le va a venir una rebelión. Lo digo porque esto era muy frecuente. Entonces, ¿qué hace el monarca? Bueno, tiene talleres, tiene grandes almacenes de granos como si fuesen contracíclicos para prever este tipo de tensiones que sabe que le van a ocurrir. ¿Entendieron lo que dije? Pero eso es una política pública concreta. Ahora, de fondo, tiene ejércitos, y ese es el mayor elemento que le permite gobernar. Ejércitos, policías, locales. Y también tiene narrativa. Gobierna por la voluntad del Señor, pero esa narrativa cada vez le queda más chica, cada vez es menos efectiva y cada vez necesita más legitimar su gobierno con políticas públicas que le permitan controlar el desorden o el caos. Por eso tiene que darle a unos y a otros de manera equitativa o no equitativa, pero de manera tal de que nadie se queje. Ahora, si los reyes, en vez de estar haciendo esto, están perdidos en historias de palacios, en romances, en fiestas,
¿sí? Si no advierten que la burguesía está enojada porque paga impuestos que los nobles no pagan, si no advierte que los humores sociales van cambiando, si no se da cuenta de que debería dejar de hacer fiestas con los nobles y empezar a cobrarles algunos impuestos, ¿sí? Para que las burguesías no crean que todos los impuestos recaen sobre ellos, tal vez hubiese controlado mejor la situación, pero no lo pudo ver. ¿Entienden? Entonces fue dejando crecer poco a poco discursos alternativos de poder que empezaron a pensar que podíamos imponerle, la burguesía, al rey otra voluntad. Y teníamos, o la burguesía tenía que manifestar esa voluntad de alguna forma. No podía oponerle al discurso de Dios otro discurso de Dios. Necesitaba la burguesía enarbolar un nuevo discurso. Y ahí aparece la idea jovesiana del pacto. El pacto que crea una soberanía política, un parlamento, algo, una institución, y la idea de que el pacto hay que ponerlo en un papel. ¿Entienden? Y la única forma que tiene ese papel es la forma jurídica, que es la misma forma en la que el Estado se expresa. El Estado es el reino, con sus disposiciones, sus normativas, sus leyes. Una ley más importante que las leyes del reino. Y que aparezca en un papel. Y que no sea la voluntad de la ley divina que el Señor escribe, sino que sea la voluntad racional de un pueblo que le opone esa ley al monarca para ponerle un límite. Es de esta forma que se empieza a construir el discurso del constitucionalismo. ¿Entienden? Es decir, como un discurso alternativo al discurso del rey o de la soberanía. No se puede hacer una revolución con el mismo discurso de legitimidad del poder que tiene el poder, porque si no, no sería una contrarrevolución. Y la revolución burguesa fue una verdadera revolución que cambió de base todo y que puso al hombre en el centro de la escena. Lo que hicieron las revoluciones fue terminar con los privilegios, con los títulos nobiliarios, ¿sí? Y lo hicieron a través del texto constitucional, que operó como bandera de lucha. ¿Sí? ¿Comprenden? La única forma que tuvieron de decirle al monarca que había un límite era haciéndole firmar al monarca un papel que diga, ustedes son los que me pusieron acá. Y no es que Dios me puso acá. Eso es lo que tienen para estudiar si quieren a partir de ahora con Ari. En la hora y media que sigue, y después nosotros no sé cómo lo seguimos Ari con la vez que viene, tal vez con poder constituyente y mezclamos un poco todo. Creo que le llené el coco. Sí, igual sorprendentemente creo que respondiste todo lo que planteamos al inicio. Qué suerte. Como que quedó todo para lo que viene. Sí, o sea, ¿para qué tiene que quedar todo? Digamos, para que ustedes lean las historias puntuales de los acontecimientos puntuales. ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Inglaterra? Con toda esta base de fondo, jugando. Como que entiendan que si la revolución fue posible fue gracias a todo esto que ya se venía motorizando entre 1500 y 1600. O 1450 en adelante. ¿Está lo que estamos diciendo? ¿Se entiende por qué utilizamos estas clases para llegar acá? Es para que se entienda la idea de por qué una constitución, por qué el constitucionalismo. Ese es el elemento, digamos, clave. Bueno, perdona la mitad que me pasó todo esto de que me están esperando en la oficina que no tienen llaves para entrar. Pequeño problema. Si quieren, bueno, hacemos con la vez pasada, eh, hacemos un corte y seguimos con otro link que manda Ari. ¿Estamos? ¿Alguien quiere decir algo hasta acá o estamos? Espectacular. Dale. Nos vemos en un ratito, paso el link por el chat.